lo que necesitas escuchar. El doctor Manuel Quimper, quien es viceministro de Salud y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Estábamos hablando de las enfermedades más comunes y decía, bueno, en la infancia ocurre que uno padece el sarampión, la varicela, la rubiola, ese tipo de enfermedades, pero después ya un poquito cuando uno empieza a ir al colegio, aparecen otras enfermedades que existen incluso hasta cuando somos adultos y que tienen que ver con el resfrío, la faringitis, que se pueden complicar y convertirse hasta en neumonía, ¿no? Bueno, y hasta tuberculosis. Y lo que yo quería consultarle, ¿es inevitable que todos los niños tengan que tener rubiola, sarampión, varicela? Bueno, específicamente esas enfermedades virales que han producido tanto daño en la antigüedad, hoy por hoy las tenemos controladas. El Perú ha tenido la certificación internacional por parte de la OPS de que hemos eliminado el sarampión y la rubiola también. Y junto con la rubiola, el síndrome de rubiola congénito, que es el problema que ocurre con el niño cuando la madre ha tenido rubiola durante la gestación. Las otras enfermedades que mencionan en la relación de las 10 primeras enfermedades que se ven más en el CIS, al revisar las cifras, ellos mencionan 6.935.000 pacientes, pero sospecho que no son pacientes sino consultas. Pero en todo caso, encabezan la lista las infecciones respiratorias agudas de vías altas, como siempre. Faringitis, amigdalitis, que para ellos es 1,5 millones, y otras infecciones de vías respiratorias altas, que es 1.120.000. En conjunto son más de 2.658.000 personas o consultas que han atendido entre enero y septiembre de este año. Esto no llama la atención, ese es el panorama de carga de atención que se recibe en consulta externa en cualquier establecimiento. Sí llama la atención que entre las 10 enfermedades no figure la tuberculosis. Y me llama la atención porque la tuberculosis es probablemente la enfermedad más importante que tenemos en el Perú. Durante muchos años han sido la tuberculosis y la malaria, el paludismo, las dos enfermedades más importantes en el mundo. En el Perú habíamos avanzado bastante en esto, sin embargo, aun cuando se ha diseminado por todo el país una red de laboratorios que permite diagnosticar la tuberculosis, hemos tenido una dificultad adicional cuando las formas multidrogoresistentes, bacilos multidrogoresistentes, se han incrementado muchísimo. Y esto es responsabilidad nuestra. O sea, la tuberculosis no se maneja en consulta privada, la maneja el Estado. Y si ha habido esto, definitivamente es nuestra responsabilidad y hay que saber asumirlo. En su oportunidad yo se lo mencioné al doctor George Alain, que era el director de la OPS cuando yo estuve viceministro, que me decía que habían premiado el programa de tuberculosis porque había tenido grandes éxitos. Y le dije, puede ser que hayan tenido éxitos en cuanto al tratamiento de los que venían al tratamiento, pero hemos tenido un enorme incremento en las formas multidrogoresistentes. Y esa es responsabilidad nuestra, del sector salud, del Estado, que maneja el programa de control de tuberculosis. Y no es una cosa que tengamos resuelta, todavía sigue siendo un problema. ¿Y eso es porque el paciente abandona el tratamiento a medio camino? Si el paciente abandona, no es responsabilidad del paciente. Yo he tenido oportunidad de ver cómo se manejó el programa de control de tuberculosis en los años 70 en el Hospital Cayetano Heredia, y era un programa piloto, ciertamente, y lo manejaba una enfermera. De 105 pacientes hubo un abandono. Nadie ha repetido esa tasa de éxito jamás. Pero es que esta señora sabía lo que hacía. Había una dedicación de ella. En especial, y además había conseguido, sembrar una mística de trabajo para controlar tuberculosis en todo el personal que trabajaba con ella, que eran fundamentalmente auxiliares. Un médico, una enfermera y todos los demás auxiliares. Pero cuando venía el primer paciente, mejor dicho, cuando el paciente se le hacía el primer examen de esputo que daba positivo, ella lo entrevistaba, le pedía la dirección y le decía, ok, mañana tienes que traer tu segunda muestra. Pero ese mismo día mandaba a alguien a controlar si realmente vivía donde decía que vivía. Y al día siguiente, cuando lo visitaba,
después de entregar su muestra, le decía, ¿por qué me has dado una dirección que no es la tuya? No, es que para que me atiendan, te vamos a atender de todas maneras, pero no me mientas. Si me mientes no vamos bien. Dime la verdad. Y con este tipo de relación, una persona, la enfermera, consiguió menos de 1% de fracasos o de abandonos. El sistema con el que se evaluaba el programa de tuberculosis, cuando fue premiado por la OPS, era mediante un esquema de cohorte. O sea, nosotros seguimos a un grupo de personas, como las cohortes romanas, desde que entran hasta que salen. El problema es que para tener acceso a la cohorte tenía que ser paciente regular. ¿Y el paciente irregular? A ese no lo evaluaban. Claro, así cualquiera tiene 95% de éxito. A mí lo que me interesa es precisamente la tasa de abandono, porque allí es donde aparecen las formas multidrogoresistentes, en el paciente abandonador. Entonces, esto yo creo fue un error táctico en el manejo del programa. Se aumentó el número de personas atendidas porque los laboratorios funcionaban muy bien, pero se permitió un indicador equívoco en la evaluación del éxito, porque estábamos utilizando como indicador solamente aquellos que siguen bien el tratamiento. Eso no tiene ninguna gracia. Claro, ¿y dónde están los otros? El diagnosticar un paciente no es resolver el problema. El asunto es cómo manejamos el problema. O sea, si evitamos que el paciente abandone, si le explicamos cuál debe ser su conducta, si conseguimos que se adhiera al tratamiento. Ahora que tenemos este tema de multidrogoresistentes, hay que diseñar un tratamiento específico para cada uno. Ya no hay que estás en el esquema tal o el esquema cual, a cada uno hay que diseñarle su esquema de tratamiento. Porque lamentablemente muchas de las medicinas que utilizamos como tratamiento de segunda línea en tuberculosis no son del todo sanas en cuanto a que pueden producir daño en el hígado y en diferentes riñones y en diferentes órganos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente para ver qué tratamiento le vamos a dar. El paciente multidrogoresistente es un paciente difícil de manejar y requiere personas con experiencia, con madurez y con mucho conocimiento de la terapéutica para que puedan tener éxito. Y es muy importante, porque ya no solamente tenemos multidrogoresistentes, sino lo que llamamos XDR, que son extradrogoresistentes. O sea, estos son aquellos que con la ayuda de Dios probablemente se curarán. Y de repente se curan, porque a final de cuentas es nuestro organismo el que vence la infección. Pero definitivamente nos dejan casi sin armas. Al punto que yo alguna vez he discutido que vamos a tener que volver a la época en la que no había antibióticos. ¿Cómo se manejaba la tuberculosis cuando no había antibióticos? Jauja. Alimentación, reposo y clima. Aquí, jauja, en el Perú. En Europa era Suiza, en los Alpes, las montañas. Era el lugar donde se enviaba a los pacientes con tuberculosis para tratarlos. Sopa de rana, ¿no? Sopa de rana. Sí. En realidad, lo importante era reposo, buen clima y buena alimentación. Doctor, nos quedan pocos minutos y muchas enfermedades. Sí. Bueno, las otras se pueden agrupar en varios grupos. Sí. Caries dentales y trastornos de dientes, que son dos grupos individuales, o sea, caries dentales por un lado con 620.000 y trastornos de dientes con 590.000. En total son 1.210.000. Esto básicamente lo que quiere decir es que tenemos que difundir más el trabajo del odontólogo en los servicios de salud. El odontólogo es parte del equipo de salud. Los médicos, desgraciadamente, tenemos la mala costumbre de marginarlos. Sí. No los respetamos mucho. Es un error que viene de hace mucho tiempo. Y el otro gran grupo son las gastritis, duodenitis y las diarreas y gastroenteritis, que son básicamente enfermedades transmitidas por los alimentos, que hablan de la higiene, la importancia de la higiene. Cuando tuvimos el cólera, todo nuestro mensaje era lávate las manos antes de comer y después de defecar. Porque eso es. O sea, no importa cómo se llame el microbio, eso no le interesa a nadie, salvo al médico que hizo el diagnóstico. Lo importante es que el paciente sepa cómo no transmitirle su enfermedad a las demás personas y cómo no enfermarse uno mismo. De prevención, ¿no? Y esto a lo mejor pues no nos gusta mucho, porque lo que nos gusta, lo que nos enseñaron es a diagnosticar las enfermedades difíciles. Y estas enfermedades corrientes no tienen ninguna gracia diagnosticarlas, pero significan el gran volumen de pacientes que llegan a nuestros servicios. Más del 80% de los problemas de salud se podrían manejar en primer nivel, en el centro de salud, hasta en la posta sanitaria.
Pero para eso tenemos que tener un abordaje interesado en la salud, no en la enfermedad. Si usted manda a un médico a un sitio donde no hay muchos enfermos, se aburre. Porque no le gustan las enfermedades. Eso es lo que sabe, él sabe de enfermedades. Hay uno de los oyentes que nos ha escrito, se llama Víctor, está acá en Lima y dice, no sé si me pueden informar acerca de la pleura que está dando mucho por la humedad aquí en nuestra capital limeña. Las inflamaciones de la pleura suelen ser infecciosas, ¿sí? De manera que estaríamos hablando probablemente de una infección tuberculosa que ha producido un derrame pleural, o de alguna otra infección mucho menos frecuente. Lo importante es que tenemos que aprender a reconocer lo que se llama un sintomático respiratorio. Una persona que tose por 15 días debe hacerse un examen de esputo. Para descartar, que es lo que pide. Porque es la primera probabilidad. Claro. Quien está tosiendo 2 semanas probablemente tiene tuberculosis. Y no importa en qué estrato social esté, la tuberculosis no respeta nada. Le da a cualquiera, al rico, al pobre, al joven, al viejo, a cualquiera. Es más difícil de diagnosticar en niños, pero es muy común. Y muchas veces ocurre que tenemos un niño o un adolescente que vive con su familiar anciano, que lo cuida porque los demás salen a trabajar, y el anciano que tuvo una infección tuberculosa muchos años atrás, la reactiva. Y se le contagia al pequeño o al adolescente que está a su lado. Y si es la primera infección, lo que llamamos primo infección tuberculosa, puede, digamos, manifestarse no solo como tuberculosis respiratoria, sino como tuberculosis de cualquier órgano. Meningitis tuberculosa, tuberculosis de los huesos, tuberculosis de la piel, de cualquier parte. Entonces, esto es ciertamente importante. No es para que digamos que los ancianos no cuiden a los niños, sino para que seamos conscientes de cuáles son las condiciones en las que se puede manifestar. Eso debería ser responsable del 60% de la enseñanza y aprendizaje de los médicos en la escuela de medicina, la tuberculosis. Desgraciadamente no lo es. Y lo gracioso es que aquí no figura entre las 10 primeras. O sea, las consultas que se atienden en los servicios del CIS no reconocen tuberculosis. De repente es que van de frente a un servicio especializado, no lo sé, pero me llama la atención que no figure entre las 10 primeras. Y tenemos un gran número de pacientes al año en todo el país. Claro, son 9 de la mañana, ahora con 24 minutos, don Francisco, y estamos llegando casi a la parte final. Sí, solamente para solicitarle al doctor Quimper un comentario final, porque nos tenemos que despedir. Bueno, yo creo que el tema de la salud en el Perú nunca se va a resolver de arriba abajo. Tenemos que participar activamente todos, la comunidad, las personas individuales, tenemos que aprender a vivir saludablemente. Tiene que ver con cómo nos alimentamos, cuáles son nuestras prácticas de higiene, lavarse las manos, que es una cosa tan sencilla, es fundamental para vivir sano. Alimentarse bien quiere decir no mucho, sino utilizando una buena combinación de alimentos que permitan que nuestro organismo se renueve. Nosotros somos lo que comemos. Si no comemos bien, si comemos comida chatarra, indudablemente que no vamos a tener una buena salud. Y mantener una actividad importante. La persona que se sienta y permanece sentado todo el día es candidato a enfermar de algo. Aquí en la lista de patologías tenemos dorsopatías. ¿Qué son las dorsopatías? El dolor de cintura, Sí. que es la enfermedad más común, o, digamos, una de las causas de consulta ambulatoria más comunes en la seguridad social son las dorsopatías. Tanto la secretaria que está sentada en una silla que no está a la altura conveniente, como el obrero que se agacha a recoger carga sin hacer la flexión de las piernas, sino flexionando la columna, todos ellos sufren dolor de columna, dorsopatías. Esto es muy frecuente y son enfermedades producidas por nuestras actividades laborales, que son fáciles de corregir si las identificamos. En toda oficina donde trabajan personas sentadas en un escritorio, hay que calcular bien cuál es la distancia entre la silla y la mesa, para que tengamos la columna en buena posición, porque no se nota, pero 8 horas sentado en una mala posición significa que al final del día vamos a tener un dolor en la cintura. Entonces dicen, debo estar mal de los riñones. No son los riñones, son los músculos que han estado sometidos a un estrés exagerado durante todo el día.
Bien, a tomar en cuenta todas estas recomendaciones, agradecerle al doctor Manuel Quimper por estar con nosotros y esperamos contar una próxima oportunidad. Hay mucho que conversar, doctor. Cómo no, con mucho gusto. Muchas No hemos gracias. hablado de la malaria y ese es un punto que es importante ahora en el Perú. Así que ya estaremos Malaria, la programando. diabetes, el cáncer, se nos quedaron un poco. Nos hemos quedado con la miel en la boca. Sí, lo que pasa es que la malaria y la tuberculosis, creo yo, sinceramente, que son dos cosas en las que el aparato del Estado sí podría significar una diferencia. Pero necesitamos un batallón de personas comprometidas en luchar contra esta enfermedad. Ok. Bien, los invitamos